Vamos, vamos chilenos, que esta noche tenemos que ganar. Vamos, vamos chilenos, que esta noche tenemos que ganar. Señores auditores de Radio Portales, muy pero muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro programa de transmisión diaria Vamos, Somos Chilenos. Estamos transmitiendo en Radio Portales de Valparaíso 89.5 FM. Como todos los miércoles, estamos con nuestros colegas que nos acompañan, el señor Carlos Flores, el señor George Hübner y quien les habla, Neil Ruiz. ¿Cómo les va? Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, muy buenas tardes a todos, muy contento de participar. Habíamos tenido un receso la semana pasada, producto del fútbol, pero hoy día retomamos en un día que también es muy importante porque hace una hora atrás, obviamente, fue la cuenta pública del presidente Boric y creo que también eso va a ser importante poder desglosarlo. Sí. Muy buenas tardes, señores auditores. Neil, George, muy contento también de renovar el programa, de renovar nuestra conversación en el primer día de junio. Y también, ¿no es cierto?, destacar que estamos en un periodo de varios días de muy baja temperatura. De hecho, en Santiago fue la temperatura más baja en los últimos 53 años, menos 2,1 grados. Y en todo el país hemos visto, ¿no es cierto?, a través de las redes sociales, cómo hay mucha escarcha, nieve y, bueno, mucho frío. Así que creo que hay que prepararse para este invierno también. Sí, por supuesto. Bueno, yo estoy muy abrigada, estoy totalmente destemplada, así que he recurrido a abrigarme por capas. Sí, pues no queda de otro. Como dice Carlos, la verdad la temperatura ha sido bien baja durante estos días, acá también en la región, incluso aparentemente se pronostican en estos días algunas lluvias, lo cual sería muy bienvenido, pero hace mucho frío. Eso es importante transmitirle a todos los auditores y sus familias, el hecho de tomar las medidas necesarias para resguardar y poder prevenir las enfermedades respiratorias, las cuales hemos visto que han ido incrementándose en las últimas semanas, ¿ya? A mí me toca particularmente ver cómo el comportamiento de los niños y vemos cómo las urgencias infantiles están incrementándose la asistencia, la demanda, y de una u otra forma eso es por la circulación de varios virus a la vez. Así que el llamado particularmente es a protegerse. Ya si usted no se ha vacunado con el COVID, la verdad hay que hacerlo. Hay que pensar que los niveles de vacunación todavía siguen siendo bajos actualmente en la región, y de una u otra forma no queremos combinar COVID con otras patologías que obviamente pueden generar mayor daño a las personas. Con respecto, George, referido a las patologías respiratorias que acabas de mencionar, ¿cuáles son las predominantes en esta época? Bueno, empiezan a aparecer lo que son el virus respiratorio sincicial, la influenza, parainfluenza, adenovirus, ya dentro de los más comunes. ¿Ya? En esa misma línea, todos sabemos que estamos también en una campaña paralela de la prevención contra la influenza, ya, y por ende también es importante que si usted no se ha vacunado y está dentro de los grupos objetivos, se pueda acercar, ya, entiéndase, embarazadas, mayores de 65 años, personas con enfermedades crónicas, los menores de 5 años, 11 meses, deben protegerse contra la influenza. Ya sabemos que esto está asociado también a la situación de pandemia que todavía estamos viviendo, que es importante poder cubrirnos contra todos los virus, pero hemos visto, en virtud que también se han ido relajando ciertas medidas y que la circulación viral de los otros virus se da. Si uno recuerda el año 2020, 2021, no tuvimos grandes complejidades en otras materias de virosis, ya producto al uso constante de los mecanismos de precaución, el uso de la mascarilla,
ya el preferir los espacios abiertos, ya mantener la distancia, eran elementos protectores que obviamente ahora que estamos retomando en parte frente a la flexibilización de ciertas medidas, ya obviamente empiezan a aparecer las cosas que estuvieron un poco stand-by o que no se presentaron. Así que el llamado a todas las personas es a vacunarse por un lado y a tomar las medidas de precaución que muy bien hemos aprendido durante estos 2 años y que finalmente también son aplicables en este caso para las otras virosis respiratorias. Y a mí me toca ver mucho en los niños. Hemos visto cómo la urgencia en los niños se está incrementando y eso también hace a nosotros la necesidad de generar estrategias que nos permitan abordar de mejor manera. Y ahí el llamado a los padres también a tomar las precauciones en sus hogares para poder evitar cualquier condición que después hay que levantar. Con respecto de la vacunación contra la influenza para los niños, ¿cuál es la fecha adecuada, idónea o ideal para poder vacunarlos? O sea, ya la fecha ya inició, ya llevamos más de, yo diría casi 2 meses vacunando con influenza, por ende la importancia es que el que está rezagado, que no se ha ido a vacunar, se acerque, ya se siguen haciendo bastantes campañas de apoyo, ya incluso fueron a algunos establecimientos educacionales para vacunar, por ende acá la importancia es que el niño pequeño obviamente depende del padre, ya, o de los tutores para poder, en este caso, acercarlos a los puntos de vacunación. Así que el llamado es a no dejarse estar, ya estamos entrando, este frío que estamos viviendo en los últimos días es fiel reflejo de que ya estamos entrando al invierno, ya, y la idea es poder entrar de la mejor manera y lo más protegidamente posible. Y todo parece indicar que este invierno va a ser bastante crudo, ¿ah? Bueno, yo quiero también recordar a nuestros auditores dos efemérides que tienen que ver mucho con salud. La primera es que se celebra el Día Mundial de los Corredores, ¿ah? De la gente que sale a trotar, que sale a hacer deporte. Y creo que es Porque hay muy muchos importante. corredores, hay muchos tipos de corredores en la vida, y más últimamente con Sí, estas situaciones sí, económicas y país, hay corredores. claro. Exactamente. Así que un saludo a todos, bueno, en realidad a toda la población y sobre todo a aquellos que les gusta practicar deporte al aire libre. Es una actividad muy sana y que nos ayuda mucho en la salud. Y la segunda efeméride también tiene que ver mucho con la salud, porque la FAO instituyó este día como el Día Mundial de la Leche. Y para mí es muy importante recordarlo porque hace muchos años atrás, estamos hablando de la década del 60, del 70, la alimentación en Chile era muy mala. De hecho, se hicieron campañas internacionales de ayudas para que la mayoría de los niños pudieran eh, tomar leche y poder alimentarse de mejor manera. Y esa es una situación, George, especialmente que tú debes conocer, pero que en el fondo quedó en el pasado. ¿Ah? Y por eso que es importante recordarlo, ¿ah? Porque es importante la alimentación. Y nosotros en Chile yo creo que estamos en una condición bastante buena, ¿ah? Y yo diría que muy superior a lo que fuimos en décadas pasadas. Yo creo que cuando uno habla de beber leche lo hace como una forma coloquial, porque ya todo el mundo bebe leche. ¿M? Sin embargo, hubo periodos de nuestra historia donde no todos tenían acceso a una cosa tan importante como la leche, digamos, ¿ah? Tan básica como la leche. Así que creo que hay que recordar eso sobre todo y que en otros países, en otras regiones del mundo, existe hambre y existe falta de alimentación. Sí, si me permiten aquí reforzar un poco lo que dice Carlos, en que obviamente nuestro país se destaca por tener un programa nacional de alimentación complementaria que permite dar el apoyo a las familias en las primeras etapas de la vida, e incluso hace unos meses atrás se agregó una nueva fórmula para aquellos que son prematuros, ya, o aquellos que también tienen ciertas condicionantes o alérgicos a ciertas leches que sabemos que en el mercado son muy costosas, así que yo creo que es importante destacar que nuestro país ha liderado durante largos años, obviamente, el combate frente a las infecciones, frente a la desnutrición, y en ese sentido, este tipo de programas obviamente han sido muy
beneficiosos para toda la población. Y quiero, siguiendo con las efemérides que acá dice Carlos, ayer, Neil, se celebró el Día Mundial sin Tabaco, ¿ya? Y eso también es un elemento importante porque sabemos que en nuestro país se han tomado medidas importantes en relación de prevenir todos los efectos que genera el fumar, ¿ya? Afortunadamente ha sido uno de los programas con todas las medidas que se han tomado, ya el no poder fumar en los espacios públicos, ya de una forma ha permitido el hecho de disminuir, pero quiero también ligarlo con algo que a veces no se, a lo mejor no se hace el match, que tiene que ver como el Día Mundial sin Tabaco, además de todas las problemáticas que genera la salud de las personas, ya genera también a lo que es el medio ambiente, ya, para que ustedes sepan, se cortan alrededor de 600 millones de árboles para fabricar cigarros, se generan más de 84 millones de toneladas métricas de CO2 emitidas a la atmósfera, que sabemos que obviamente eso afecta la temperatura del planeta, ¿ya? Y eso genera también más de 22 mil millones de litros de agua utilizados para la fabricación de cigarros, que sabemos que obviamente van generando o generan en ciertos lugares, y nuestro país, nuestra región lo ve, obviamente efectos en lo que es la escasez hídrica. Así que en ese sentido también hacer un recordatorio y tratar de que las personas poco a poco eviten el fumar, porque sabemos que tienen consecuencias no solamente para la salud de las personas, sino que también al medio ambiente. Sí. Bueno, a cuidarnos y más que nada que tener en cuenta que, bueno, las condiciones climáticas nos obligan a estar en espacios cerrados y que hay muchas personas que no fuman, y obviamente que también estamos con la circulación de muchos virus, entonces hay que tomar todas las medidas inherentes a todo esto, ¿no? Oye, Sí. no, yo quería acotar, digamos, de que esta campaña que se ha realizado durante muchos años respecto al cigarro, también tiene que ver con el respeto hacia el prójimo. ¿Mm? Eh, y yo en mi juventud, que fui fumador, ¿ya? Recuerdo en realidad que las personas no se preocupaban mucho del prójimo y fumaban en cualquier parte. Recordemos que se podía fumar en el bus, se podía fumar en el avión, se podía fumar en cualquier parte en realidad. Y bueno, y nadie, en el fondo, nadie reclamaba. O ¿Ah? si alguien reclamaba, se enojaban con uno porque, por reclamar. No, y de hecho la gente estaba tan acostumbrada a que las personas fumaran que nadie reclamaba. Entonces, de hecho, yo cuando recuerdo, ¿ah? En muchas casas existían ceniceros. Entonces, cuando una persona encendía un cigarro, ya normalmente el dueño de casa, en forma de atención, ¿no es cierto?, iba y le pasaba un cenicero para que pudiera botar su ceniza. ¿Ya? Cosa que es una situación que en este minuto no, es inimaginable, porque la verdad es que ahora esta campaña hace que las personas tengan esa conciencia de que si fuman tienen que hacerlo en un lugar abierto, en un lugar donde no afecten a otras personas. ¿Ah? A pesar de que, bueno, siempre existen los inconscientes, pero la verdad es que la gran mayoría de la población por lo menos tiene asumido de que el hecho de fumar cerca de otra persona es perjudicial, ¿ya? Por lo menos eso ha mejorado mucho. No sé si realmente las campañas para dejar de fumar han sido lo efectiva que se desee, ¿ah? Porque todavía quedan muchos fumadores y creo todavía que veo mucha juventud fumando últimamente. Oye, aparte de tener un cenicero en casa era medio complicado en esa época, porque me acuerdo que hubieron varios casos de agresión que le largaban el cenicero por la cabeza. No, efectivamente hay un cambio cultural ahí que se ha ido generando, ya que ha sido muy positivo. Obviamente eso se debe a las medidas también restrictivas de poder generar espacios libres de humo de tabaco, evitar fumar en los espacios públicos y de una otra forma también en esa conciencia que se ha ido generando las personas de respetar al otro. Ya antes era, como dice Carlos, las personas fumaban más, ¿ya? Entonces... Ahora bien, los indicadores yo creo que ha sido uno de las políticas públicas que ha tenido un efecto, ¿ya? Obviamente todavía hay muchas cosas por hacer,
pero sí ha ido generando un efecto a diferencia de otras políticas públicas en materia sanitaria, donde lamentablemente, por ejemplo, en relación a las enfermedades cardiovasculares o lo que es la diabetes, no se ha logrado el efecto esperado. En el cigarro se ha logrado poder quebrar la tendencia, pero todavía hay muchas cosas que hacer, particularmente en el grupo adolescente, donde sabemos que los jóvenes, obviamente también el fumar es la puerta de entrada para el consumo de otro tipo de drogas en un futuro. Así que... Ujú. Oye, Otro tema que hay que tener en cuenta, según lo que no hay ninguna modificación, no he leído nada al respecto, hoy vence el pase de movilidad para las personas que no se habían vacunado con la cuarta dosis, perdón, que se vacunaron con la tercera dosis, ¿cierto? Sí, a contar de hoy día de hoy se bloquea el pase de movilidad. Obviamente hay que tener en cuenta que ese bloqueo está asociado a que hay un transcurso o hay un intervalo de mayor de 6 meses ya en relación a la anterior dosis administrada, ya. Pero es importante que acá yo creo que se requiere hacer un mensaje mucho más potente. Lamentablemente los indicadores que actualmente tenemos de vacunación son bastante bajos, ya nosotros en su momento hicimos un esfuerzo sobrehumano, ya hoy día estamos viendo que se están retirando puntos de vacunación, entonces finalmente ahí hay un mensaje un poco contrario, porque por un lado queremos que la gente se vacune, pero por otro lado estamos viendo que están retirándose los puntos de vacunación ¿Cuál y de sería el una forma... motivo? ¿Qué opinas tú al respecto? Obviamente acá todo esto están sujetos a veces a recursos ya que se destinan al respecto, pero hay que pensar que el gobierno actual estableció una alerta sanitaria hasta el 30 de septiembre, por ende uno supone ya que están los recursos asegurados hasta esa fecha, ya por lo menos en materia de todas las estrategias a implementar, y ahí entiéndase lo que es vacunación, entiéndase lo que es test de PCR, ya, y otras medidas que obviamente tienen que ver con la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento. Pero, por ejemplo, nosotros que somos un punto de vacunación, ya me estaban comunicando que lo iban a sacar, producto de que obviamente nosotros habíamos hecho alianza con un servicio público y bueno, no, ellos estarían sin contar con los recursos. Así que nosotros esperamos que eso se pueda revertir porque claramente sabemos que si queremos vacunar más, tenemos que generar mayores ofertas, ya tanto en lugares, en horarios, ya de lunes a domingo, de tal manera de facilitar el acceso a la vacunación de las personas. En función de lo que comentas, por un lado están sacando puntos para vacunación y por otro lado hay muchas comunas que retroceden de fase. Por ejemplo, mañana 34 comunas van a retroceder al, de fase. Entonces, como que no hay una lógica, ¿no? Lo que oye, pasa y es que, dale, no, Carlos. no, yo quería decir nomás que en el fondo tiene que ver un poco también con la forma de comunicar. ¿Ah? Recordemos que el gobierno anterior tenía informes diarios, informes semanales, entonces tenía el tema puesto en la vista y en el oído de las personas, cosa que no he visto en este gobierno. O sea, es poco lo que se comunica, es poco lo que se dice, es poco lo que se habla en las campañas. Entonces, eso hace que la gente también pierda un poco o se relaje o sencillamente le quite la importancia que tiene. Bueno, lo que dice Carlos es muy efectivo. Yo creo que acá quienes deben cumplir lo que es la comunicación de riesgo y mantener constantemente a través de distintos canales son las autoridades actuales. Y eso, cuando no se da, genera la sensación de que obviamente la problemática se está superando, ¿ya? Y lo que vemos es lo contrario, que los casos están aumentando, que obviamente el nivel de vacunación sigue siendo bajo, que el testeo debe ser de los más bajos que ha habido desde que se inició la pandemia, y de una otra forma eso es porque obviamente la ciudadanía ha perdido dicha percepción de riesgo y obviamente no hace lo que esperaríamos que se hiciese. Bien. Carlos, Oye, sí, no, dímelo. no, ¿quieres cerrar la idea? Porque te iba a Ah, consultar, te iba a no, preguntar de otra cosa. ya no, yo solamente quería plantear dos temas de conversación. ¿Ah? Eso quería preguntarte. Eso. Quería plantear porque, bueno, este bloque, esta primera parte ha sido predominantemente relacionado con la salud. Y yo tengo dos informaciones muy positivas
para comentar y que también tienen que ver con la salud y con el medio ambiente. El primer es que el 17 de mayo en Madrid se le entregó un premio a la empresa Econsa por su eficiencia y su efectividad y un proyecto extraordinario, ganador, compitiendo con muchas empresas. Y Econsa es la empresa estatal que es desaladora o productora de agua potable extraída del mar. Está en el norte esta empresa trabajando, Esta, ¿cierto? claro, Econsa está en Atacama Ujú. y provee agua potable para las comunas de Copiapó, Chañaral, Tierra Amarilla, perdón, y Caldera, ¿ya? Y es un modelo. Y de hecho aquí quedó ratificado que es un modelo tanto en la instalación, en la producción, ¿no es cierto? Y en los impactos que produce. Está en el medio ambiente y además tiene la posibilidad de entregar un agua muy depurada, ¿ya? Muy bien tratada, incluso con todos los elementos necesarios que es conveniente adherir al agua. Y este es un modelo, y lo traigo, ¿no es cierto?, esta información, no solo por el hecho mismo del premio, sino que también porque yo por lo menos desde hace un tiempo atrás he conversado en este programa la importancia para mí que tiene el que haya un proyecto nacional de plantas desaladoras, No que solamente un obviamente, proyecto, sino una puesta en marcha del proyecto. o sea, lo que pasa es que estos son proyectos que están como quien dice aislados, pero Ujú. no existe un proyecto de carácter nacional, que creo yo que es vital, considerando que si se abasteciera de agua potable para consumo humano, ya no se dependería, ¿no es cierto?, de las situaciones climáticas o la escasez hídrica o la sequía, todas esas cosas que son en el fondo impredecibles, que no se sabe cuándo se van a acabar, y daría una cierta autonomía, ¿no es cierto?, en esta capacidad. Incluso esta misma producción de agua puede servir para riego y para otras cosas, ¿ya? Y también incluso puede servir para usos industriales. Por ejemplo, hace pocos días atrás, Codelco dio prioridad a su planta desaladora, que la tenía en otra prioridad y la pasó a su primera prioridad precisamente, pero esto ya es una desaladora que está orientada a hacer un agua para utilización industrial. Yo creo que esto debiera ser un proyecto a nivel Estado, ¿no es cierto?, con organizaciones, licitar el servicio de agua potable mediante la desalación. Creo que es un punto importante. Este premio lo ganó esta empresa por sus condiciones innovadoras, por el impacto en el medio ambiente. Ya incluso, ¿no es cierto?, se pretende llegar en unos años más a los 1.200 metros cúbicos por segundo, ¿ya? Y ampliar sus capacidades. ¿Ah? Piensen que esa es casi toda una región la que abastece esta planta y se puede aplicar en otras zonas del país. Te cuento que vi un video no hace mucho de una empresa desaladora en Israel que utiliza bueno, un sistema de filtro, supongo que debe ser muy similar a lo que hace esta empresa, para sacar la sal y separarla del agua. Ahora, mira qué interesante lo que hacen con la sal. Esa sal la suben a unos aviones especiales eh, y estos aviones sobrevuelan distintas áreas y esa a una altura X, y esa sal la sueltan en el ambiente, y la condensación y la altura y el frío y la presurización y todo lo que influya, hace que esa sal junto con las nubes se condense y se acumule y después caiga en forma de lluvia. Entonces eso como direccionan esos aviones a ciertos sectores, acumulan esa lluvia, ese agua, mejor dicho, en represas. Bueno, en realidad es destacable lo que hace Israel, porque Israel no es que vive una sequía, sino que vive en una zona con escasez de Claro, agua, claro, escasez entonces permanente. es Así digno que ellos de están a la cabeza de la a la investigación, de la vanguardia de utilización. la situación, sí. Y efectivamente, yo diría que el único aspecto, no es negativo, pero al menos es un problema, es precisamente la salmuera que queda después, ¿no es cierto?, de la utilización.
¿ya? Pero Entonces, ¿por dice qué? que Porque que el agua de lluvia, o sea, que la sal con todas estas situaciones ambientales provoca que llueva, ese agua que cae no es salada, no, no, no no, es no. salada. Entonces, ese agua también están por dos lados colaborando, ya sea desalinizando, utilizando ese agua potable en este caso, y por otro lado, acumulando o contribuyendo a los reservorios naturales y no naturales para acumular agua. Bueno, estas plantas de desaladoras permiten, por ejemplo, enviar a través de ductos agua a embalses que quedan en la altura Ujú. para mantenerla como reserva. Bueno, y de esa manera, en el fondo, como que se libera un poco el agua dulce de los ríos, que permite que haga su recorrido, que permita ser utilizada para regadío, ¿ya? Y que permita, y que permita mantener ciertas áreas, digamos, bien regadas, por decirlo así, ¿ah? Sí, Porque sí, siempre sí. las riberas de los ríos tienen unos hábitats especiales, ¿no es cierto?, de vegetación y de alimentación y de tierra fértil. Sí. Bueno, nos quedan unos minutitos, muy poquitos. Así que si quieres, alcanza como para comentar con respecto al segundo tema. Ah, bueno, el otro punto que también es muy positivo, y también para Chile, obviamente, es lo que está ocurriendo en la región de Magallanes y específicamente en la zona de Punta Arenas, ya porque ya se están llevando a cabo proyectos que tienen que ver con la producción de hidrógeno verde, ya. Recordemos que también el hidrógeno, ¿no es cierto?, se hace en el tratamiento de la separación del agua y el oxígeno, ya, y producir el hidrógeno y que se llama verde porque para hacer ese proceso se requiere mucha energía. Y la energía, cuando es dada por sistemas no convencionales como eólicos, ¿ya? O también de solares, ¿ya? Es lo que convierte a lo que se llama el hidrógeno verde, que es el combustible del futuro. El hidrógeno puede reemplazar al petróleo y también permite este proceso la producción de amoníaco. El amoníaco que es utilizado para muchas cosas en realidad, ¿ah? Y que tiene que ver con fertilizantes y tiene que ver con muchas cosas más, ¿no es cierto? Que tienen que ver con la salud. Y bueno, hay este proyecto que está en Punta Arenas que se basa principalmente en la producción de energía para las plantas de productoras de hidrógeno a través de sistemas eólicos. Ya está ampliando la cobertura y podría convertir a la zona de Magallanes en el gran exportador del futuro combustible del mundo. ¿Ya? Y de hecho ya se ve que hay un impacto importante porque se prevé que esta industria puede generar 20.000 empleos. ¿Ya? Y ya se están tomando las medidas en la zona de Magallanes para ver cómo lo pueden hacer con el incremento de población que va a llegar a estos trabajos. ¿Ah? Así que es una muy buena noticia. Chile está liderando a América Latina en la producción de energías no contaminantes, energías limpias y también, ¿no es cierto?, en soluciones que van a mejorar completamente el medio ambiente. Nuestro problema de agua puede solucionarse a través del mar. Lo que más tiene Chile es mar, ¿ya? Así que necesita una buena inversión y obviamente va a tener agua, creo yo, en abundancia, porque las desaladoras no tienen un límite, ¿ya? Sí. Agua en abundancia y además muy bien producida, o sea, sin contaminantes, sin exceso de minerales y muchas cosas que son beneficiosas para el consumo humano, para el regadío y también, obviamente, para el uso industrial. No sé qué te Bien. parece, Georg. Sí, son buenas noticias que obviamente es importante poder trabajarlas y darle un sentido de urgencia, particularmente en la región sabemos que lo que tiene relación a la escasez hídrica es sumamente importante poder avanzar. Vimos cómo en estos estanques respectivos de reservorios de agua hay un retraso en toda la construcción de esto y sabemos que de una forma es importante poder guardarlo y obviamente lo que es los manejos de la desalinización, ya las plantas de osmosis inversa van a ser muy beneficiosas, pero hay que darle ahí sentido de urgencia. Son buenas noticias que obviamente hay que estar atentos.
no quiero ser pesimista, pero me acuerdo siempre, me tocó trabajar en Tierra del Fuego y me acuerdo que en su momento, el año 2005, 2006, se encontraron unos reservorios de gas en Tierra del Fuego y eso iban a surtir, me acuerdo, casi el 30-40% de gas del país, y finalmente el gas se fue a Argentina y por todo el proceso de extracción que se requería y finalmente no pasó nada. Yo espero que obviamente, así como tú lo estás comentando, este tipo de iniciativas vayan en pro al respecto. ¿Ya? Y creo que son buenas noticias para seguir avanzando. Hemos tenido hasta hace un par de horitas novedades bastante importantes a nivel nacional, y junto acá con mis compañeros, George Hübner y Carlos Flores, vamos a comentar algunas de ellas referidas a la cuenta pública que fue presentada por el presidente hace un par de horas, ¿no? ¿Qué les pareció la presentación? ¿Qué opinan? Bueno, sin lugar a dudas, siempre la cuenta pública es un relato de lo que se proyecta como gobierno y partimos siempre de la base de que al gobierno le vaya bien, porque eso va a significar que a todos los chilenos nos vaya bien. ¿Ya? Pero sin lugar a dudas, yo hago una rememoranza de mi infancia frente a algunos libros que tenía y que tenían relación a ciertas preguntas, que son el cómo, el cuándo, ¿ya? El dónde y el por qué, ¿ya? Entonces, en ese sentido, hay varios temas que se plantean, hay algunas cosas que me parecen interesantes, pero hay otras que en la práctica también no están planteadas en cómo se van a poder abordar, ¿ya? Y una de las cosas que son fundamentales poder trabajar actualmente es cómo somos capaces de dar respuesta a las expectativas que se generan en la ciudadanía, porque obviamente cuando se generan expectativas que son muy elevadas y no son capaces de cumplirse, ya obviamente generan decepción, generan frustración y obviamente pudiera llevarnos a un proceso también complejo como lo vivimos hace unos años atrás. ¿Ya? Hay que pensar que lo que vivimos el 2019 es fruto de un acúmulo de frustraciones, ¿ya? Y de decepciones del mundo político, y en ese sentido creo que es importante poder moderar y ser capaces de plantear que los elementos a proponer sean ejecutables. Así que eso como en general, antes de entrar después ya en detalle en algunas cosas que se plantearon, es mi opinión. El cómo, el cuándo, el dónde. ¿De dónde? Sí, Una bueno, pregunta importante, ¿de dónde también? sí, ¿De dónde van a eh, salir muchos capitales, ¿no? Para implementar sí. todas esas cosas, hay que ver desde el punto de vista económico. Sí, mira, yo quiero rescatar para partir esta conversación, digamos, sobre este acto, en primer lugar destacar que es un acto republicano. ¿Ah? Es un acto donde el jefe de gobierno, que a la vez es la misma persona que el jefe de Estado, rinde cuentas sobre su gestión. Y bueno, hemos estado durante muchos años asistiendo a esta cuenta pública, ya y esto entre paréntesis, afortunadamente se pudo separar, ¿no es cierto?, la celebración del 21 de mayo, ¿ah? Se pudo desindexar de ese 21 de mayo, que tenía problemas, ¿no es cierto?, entre las celebraciones de las glorias navales respecto a actos políticos, ¿ah? Porque además se hacen ambos en Valparaíso. Y habiendo dicho eso, me parece bien, ¿no es cierto?, que este actual gobierno cumpla con las normas republicanas, de dar cuenta de lo que ha hecho y de lo que espera por hacer. Y obviamente aquí hay muchas formas de verlo, ¿ah? Porque yo en tantos años que he visto cuentas públicas, siempre hay un porcentaje de personas que dan comentarios absolutamente negativos y otros que dan comentarios absolutamente maravillados con el discurso. Eso ha sido tradicional y creo que esta no ha sido la ocasión, diferente. Y me da la sensación, digamos, de que lo que yo pude apreciar, porque obviamente un discurso de más de 2 horas
uno lo tiene que probablemente aquilatar bien, escuchándolo seguramente más de una vez o recordando ciertos pasajes, ya que, bueno, para poder establecer la hoja de ruta que este gobierno quiere trazar y que yo creo que intentó de hacer. Bueno, yo en este caso creo que mi apreciación ya es que pude ver una declaración muy importante de intenciones, ¿ah? Una declaración efectiva de tratar de solucionar problemas que tiene Chile, problemas de alcanzar buenos resultados. Pero como lo decía Georg, ¿no es cierto? Hay cosas que tiene, que es un elemento que no se puede evitar, y ese es la realidad. Y la realidad, si nosotros vemos lo que ocurre en Chile, es que el país está inmerso eh, en una crisis internacional, ¿no es cierto? El problema de la guerra de Ucrania, el problema de la crisis de los contenedores, la pandemia y una serie de otros eventos que han ocurrido en el mundo que tienen una presión sobre las economías de los países. Y además, aparte de eso, Chile cuenta con una crisis bastante profunda porque se mezclan una crisis de carácter político con una crisis de carácter sanitario, con una crisis económica y una crisis de inmigración. O sea, es como difícil juntar tantas cosas, digamos, para poder enfrentarlas de buena forma. Por lo tanto, cualquier gobierno, del color que sea, es difícil poder solucionar todos los problemas con este tipo de crisis. Y para no extenderme mucho, ¿no es cierto? Habiendo dicho eso, yo vi muchas intenciones, buenas intenciones, indudablemente. Sin embargo, encontré muchas palabras que en el fondo eluden lo concreto, ¿no es cierto? Yo escuché muchas veces, ¿no es cierto?, la palabra no a la impunidad en delincuencia. No toleraremos la violencia. No toleraremos, o por ejemplo, precios justos. Vamos a lograr los precios justos. Vamos a dar un gran salto al desarrollo. Entonces, la verdad es que cuando uno escucha ese tipo de cosas, se alegra, porque él dice, vamos a dar un salto al desarrollo y va a ser una prioridad el crecimiento para nuestro país. Bueno, todo eso, hasta ahí vamos perfecto, pero me pareció a mí no ver medidas concretas, ¿ya? Y podemos partir, ¿no es cierto?, con la idea concreta más relevante en este caso, que toda la política tributaria, toda la política relativa a los empleos, toda la política respecto a la propiedad privada, a la estatización de muchas cosas, eso no va de la mano con el desarrollo, no va de la mano con el crecimiento. Yo no sé qué opinas tú, Georg, pero me da la sensación de que ahí hay una, un camino que va por vías diferentes. No, sin lugar a dudas, hay muchos planteamientos que uno pudiera pensar que más que evolucionar, vamos a involucionar. Ya es cosa de ver cuándo se han aplicado en otras historias, en otros países, dichos modelos. ¿Ya? Y es por eso la importancia de poder ser claro en las acciones concretas. A veces yo sigo partiendo de que se genera el beneficio de la duda y ahí existe la buena fe, de la buena intencionalidad de poder establecer ciertas cosas en favor de todos los chilenos, pero claramente el cómo se llevan a cabo, de dónde se van a obtener los recursos, ya cómo eso va a significar, como bien decía Carlos, en un ambiente particularmente especial, con una alta inflación, con una pandemia que todavía no se ha controlado, ya, y con otros elementos de una reforma en la práctica se van sumando, ya, no es tan fácil poder establecer. ¿Ya? Yo quisiera tocar algunos elementos en materia sanitaria que se plantearon dentro de esta cuenta pública,
quiero partir por el reconocimiento que hace el presidente, y eso de una forma también habla de algo positivo, hace un reconocimiento al manejo de la pandemia por el expresidente Piñera y todos los equipos que conformaron dicho proceso, porque de una forma se ha dado cuenta, luego de haber sido muy crítico probablemente su coalición, de que finalmente el manejo de la pandemia fue manejada y así ha sido reconocido a nivel mundial. Ahora bien, hay varios temas que obviamente surgen, principalmente acá hay un tema asociado a lo que es el Fondo Universal de Salud, ¿ya? Que si bien ahí se plantea con un objetivo de generar mayor equidad, pero sabemos que a la larga eso va a generar una gran problemática, dado a que actualmente la red sanitaria pública no tiene la capacidad de dar respuesta ya de la manera como está planteada, ¿ya? Ya tenemos dificultades en la actualidad, ya tenemos listas de espera que también se van a conocer, sabemos que se han incrementado las patologías de salud mental acrecentadas propiamente tal con la pandemia, por ende el hacer y generar un fondo universal de salud, a la larga, a mi juicio, va a generar que una mayor complejidad de poder resolver las problemáticas concretas que tienen las personas, ¿ya? Por ende, si actualmente tenemos un 80% de la población que se atiende bajo un sistema, ya vemos que ese incremento mayor de abordar, yo diría, casi el 100%, va a significar que obviamente si es que no existe un proceso de reestructuración importante, a la larga va a generar mayor problemática, ¿ya? Y partiendo obviamente con el hecho de que se pierde, en este caso, la oportunidad o la libertad de cada una de las personas en poder elegir dónde quiere atenderse. Creo que de una forma hay un principio, se rompe un principio de la elección de cómo yo quiero destinar la salud personal en base a también en este caso a la previsión que uno tiene. Ya hay unos elementos que me parecen positivos, como son el poder avanzar a los centros de salud comunitaria en salud mental, creo que es una necesidad que hay que abordar. Creo que Y se va a obviamente construir uno grande acá en uno de en, los tres, en San Antonio, cinco importantes y van a construir uno de ellos acá en la zona. en San Antonio, ¿ya? Ujú. Pero sin lugar a duda, creo que hay varias cosas que hay que todavía, la verdad, escudriñar un poco más profundamente para ver cómo se van a llevar a cabo. Mira, yo, Georg, soy pesimista en ese sentido porque yo creo que no hay nada más negativo para cualquier actividad que el monopolio. El monopolio, ¿no es cierto?, ante un mundo de libre mercado es malo, horriblemente malo, pero también es tan malo, incluso peor, el monopolio estatal, porque precisamente la idea de cualquier actividad es que hay una combinación y que la persona, tal como dices tú, tenga la posibilidad de elegir, porque cuando existe un monopolio o cuando existe un estado totalitario, es otra la persona que está eligiendo por ti. Es otra persona la que dice, usted tiene que ir a este hospital o tiene que atenderse con este doctor o tiene que hacerse este tratamiento. Entonces no le da la posibilidad a la persona de elegir. En los países desarrollados, que es donde nosotros queremos llegar, existen prestaciones de Estado y de privado, ¿ya? Aquí yo veo, obviamente, no podía esperar otra cosa, ¿no es cierto?, de un gobierno socialista, que todo es tendencia a estatizar. O sea, la solución de todos los problemas está en que el Estado se haga cargo. ¿Ah? Entonces, como si eso fuera una varita mágica, y todos sabemos que el Estado es un mal gestor, es ineficaz, es ineficiente y además, en muchos casos, es corrupto. Entonces, la solución yo me parece a mí bastante, para mí, el socialismo en realidad no ha funcionado en ninguna parte del mundo, ¿ya? No existen, como dicen algunos, que los países escandinavos son socialistas, en realidad donde más se respeta la propiedad privada y el emprendimiento privado es en los países escandinavos y son los primeros del mundo. Entonces, a mí me llama la atención y yo quisiera agregar, Georg, un comentario, porque si no se me olvida, no escuché que exista una política nacional para solucionar el problema de escasez hídrica.
O sea, se habla de administrar, de estatizar, de hacer un organismo, de hacer una institución, pero ¿dónde está la solución de la escasez hídrica? No escuché que hablara de un plan nacional o de una planificación de plantas desaladora o construcción de embalse, no sé, por lo menos no me pareció a mí en lo que yo escuché. No, por eso te digo que en la práctica sabemos que se requiere un proceso de modernización del Estado ya para poder hacerlo más eficiente, y yo creo que coincidimos que el, en este caso monopolizar, o en este caso generar que los servicios sean mucho más estatales, a la larga vamos a generar una problemática mayor. Ya, ahora bien, hay otros temas que yo creo que son interesantes poder conversar y que tienen que ir con el tema de la seguridad, en donde hay algunos recursos que se van a aportar, en este caso las distintas policías. Y me llama la atención un elemento que él lo reforzó y lo recalcó, pero que en la práctica no se ha llevado a cabo, que tiene que ver el hecho de poder utilizar todas las herramientas constitucionales para poder controlar la violencia que se está viviendo. Ya actualmente lo tiene, ya lo menciona, pero no lo ejecuta. Entonces, de una forma ahí vemos una incongruencia que también me genera duda de que finalmente, más allá de que lo diga, finalmente, en el caso de ser requerido, va a utilizar todas las herramientas constitucionales que están vigentes para poder controlar la situación de violencia que vivimos tanto en la situación de la macrozona sur, y también, por qué no decirlo, todas las dificultades de seguridad y de migraciones que se están viviendo en la macrozona norte. ¿Qué piensan ustedes con respecto a que él dice que lo va a hacer y tiene las herramientas para poder hacerlo y no lo hace, en función de lo que acabas de decir, George? O sea, yo creo que aquí, Como que dijo en este acto o en esta cuenta pública lo que quería escuchar la gente. a mí me queda la sensación que efectivamente a veces, como bien dice el dicho, no, uno no puede estar bien con Dios y con el diablo. Entonces, en ese sentido, en la práctica uno ve que, y así lo vimos también en la campaña presidencial, cuando fue ir cambiando de posiciones totalmente contradictorias entre una y otra, dependiendo del termómetro que se está viviendo, ¿ya? Yo creo que de una forma acá modera, lo conversábamos previamente con Carlos, un poco su discurso en ciertas materias, para no generar un mayor rechazo y en este caso incidir negativamente al proceso del plebiscito que se viene el 4 de septiembre. Ya, de una otra forma, acá hay como una lista de anuncios que muchos pueden ser positivos, que valoramos, ya, pero no está claro cómo se van a hacer, cuándo se van a hacer, en qué momento, ya, y de una otra forma, insisto, eso a veces genera, y ya lo hemos vivido, una expectativa que al no cumplirse genera mayor rabia, mayor frustración, ya, y a la larga también nos puede llevar a una consecuencia incluso mucho más compleja y grave de lo que vivimos hace 2 años atrás. Así que Claro. de una forma ahí uno tiene que ser responsable. Ya la gente a lo mejor no escucha en su totalidad todos los anuncios, pero claramente cuando uno ve, hay muchos elementos que a todos nos hace sentido y nos gustaría que se implementen, ¿ya? Ahora bien, la forma, el cómo, el cuándo, la gradualidad que se da, ya no está. Y eso de una forma, a mi juicio, también genera incertidumbre. Oye, y yo quisiera valorar, a pesar de que tengo mis bemoles, pero la verdad es que yo valoro que en esta cuenta, perdón, se haya anunciado el tan esperado tren Valparaíso-Santiago. Y además no solamente eso, sino que una red ferroviaria a lo largo del país que la misma autoridad anunció, digamos, que en los próximos días o en los próximos tiempos se iba a conocer el detalle. ¿Ya? Y tengo mis bemoles porque nosotros hemos visto en muchas cuentas presidenciales promesas gigantescas. ¿Ya? Y todos sabemos, por ejemplo, que todo el proceso del tren a Santiago hay dos propuestas privadas. Hay dos propuestas privadas para llevar a cabo el tren, ¿no es cierto? Una que pasa por San Antonio, otra que viene más hacia el sector de Casablanca, ¿ya? Y que están ahí y que yo no sé
si este gobierno va a realizar una concesión privada para estos trenes, ¿ya? Cosa que ideológicamente me parece que es difícil, pero vamos a ver cómo se puede materializar. En todo caso, yo creo que es una buena noticia para la región y una buena noticia para el país, porque yo creo que el país en algunos puntos de Chile necesita conexiones ferroviarias, sobre todo para el transporte de carga y también para la conexión rápida entre ciertas metrópolis. Así que yo creo que eso es la parte positiva, ¿ya? Y bueno, a mí me llamó la atención, Georg, me llamó la atención cuando él mencionó esto del hidrógeno verde. Y me llamó la atención que lo dijo de la siguiente manera: tenemos que hacerlo, pero lo tenemos que hacer bien. No olvidemos lo que ocurrió en Puchuncaví, en Tocopilla y en Unción Acero. O sea, en el fondo, él habló de hacerlo sin contaminar. Cuando por concepción, digamos, una planta de hidrógeno verde es precisamente eso, una planta que no contamina, ¿ya? Entonces yo no sé si él no conoce muy claro, a pesar de que una de las partes donde más se ha promocionado el hidrógeno verde en la zona de Magallanes, donde él es originario, pero me llamó la atención. Es obvio que todo lo que tenemos que desarrollar de ahora para adelante tiene que ser sustentable. Eso es una obligación moral de todos los gobiernos que vengan. Hacer algo que sea sustentable en el medio ambiente, que altere lo menos, y llegar a las energías limpias y a la producción del combustible como el hidrógeno o el amoníaco, que también se ocupa para otras cosas, es importante. No, él lo nombró, ¿no es cierto? Y creo que efectivamente tiene razón al decir de que Chile tiene una oportunidad inmensa en este ámbito. Así que yo la verdad es que no me pareció extraño ya la forma en que se realizó esta cuenta, donde la mayoría de los políticos, ¿no es cierto?, que ejercen el puesto de presidente del Estado y jefe del Estado y jefe de gobierno, expresan sus intenciones maravillosas para el futuro de Chile, ¿ya? A mí también dijo, ¿no es cierto?, orgullosos de la patria en que vivimos. Sin embargo, ¿no es cierto?, todos sabemos que la izquierda lo que quiere es cambiar la patria hermosa que vivimos, pues. Quiere cambiarlo todo. Entonces, me parece ahí una cierta contradicción, una cierta contradicción en ese sentido, porque la patria que todos queremos es la patria que nosotros conocemos, no la patria que vamos a conocer. La patria que queremos es lo que conocemos, lo que nosotros hemos vivido, donde nosotros nos hemos criado. Eso es lo que nos ha creado el amor por la patria, ¿ya? Así que yo hago esta observación porque sería maravilloso que efectivamente ellos pensaran la misma forma que pienso yo el amor hacia la patria. Sí, pues no. Por eso yo creo que acá ha habido una cuenta pensando que tiene poco tiempo de haber asumido, obviamente, de lo que se proyecta, pero ya hemos visto que la ciudadanía está expectante y está con un nivel de expectación alta, y es por eso como que eso se ha visto reflejado también en que busca soluciones relativamente rápidas. Ya entendemos nosotros que hay soluciones que no son inmediatas, pero en la práctica hay elementos concretos que la ciudadanía necesita poder observar, ¿ya? Entonces, de una forma importante dejar en claro dicha condición, ¿ya? Para poder responder ir a las expectativas que la gente está teniendo, ¿ya? Hay varios otros elementos que surgen que tienen que ver con la institucionalidad. Hay que pensar que acá yo revisaba que los principales anuncios están asociados principalmente a 5 ejes que tienen que ver los derechos sociales. Ya se habló de una pensión mínima de 250.000 pesos, que también creo que tenemos que ir avanzando hacia allá, pero el tema es cómo y cuándo. Ya el hecho de poder, en este caso el proyecto de las 40 horas, ya será el momento de abordarlo teniendo en cuenta que hay una baja, las proyecciones de crecimiento son bajas, donde sabemos que la economía está con un nivel de inflación alto, donde sabemos que después de una pandemia el proceso de reactivación, si bien se ha crecido en los últimos meses, sabemos que eso va a ir decayendo en el tiempo. Entonces hay varios elementos que uno puede comprender e incluso puede estar de acuerdo en poder avanzar
El tema es la forma, el cómo, ya si se van a desarrollar de manera progresiva, por ende, de una otra forma hay que ser muy cuidadoso en el lenguaje que se utiliza para no generar esta sobreexpectativa que a la larga después genera mayor desencanto. En cada punto que anunció, o que comentó, o sea, tocó todo, toda la sociedad, todas las personas que puedan vivir en una sociedad, desde lo que sería congelando tarifas para el transporte público, eh, el Sistema Nacional de Cuidados con respecto a la salud, los derechos sociales, en lo que tú haces referencia a los 250.000 pesos, que sería la pensión básica garantizada, toca el área de salud, toca lo que sería los centros de salud mental, esa área también está contemplada. Algo que me pareció interesante fue que van a presentar un proyecto de ley donde se pueda exigir en Chile el derecho a la eutanasia. También tocó el aumento de la alimentación para los estudiantes, la condonación de la deuda de alimentos, la responsabilidad parental. Se entregarán más de 15.000 hectáreas a un pueblo indígena. No recuerdo qué pueblo indígena es, no lo recuerdo, sinceramente, no recuerdo. Habló sobre el sistema carcelario para embarazadas, la búsqueda de desaparecidos, que van a continuar con la búsqueda de desaparecidos. O sea, Sí, oye, un pero punto para mira, cada uno. Quedó bien sí, con todos, pero no hay yo creo que nada, esos son muy buenas intenciones. claro, no hay Pero yo nada creo, concreto, es formalidad. exactamente, yo creo, fíjate que lo que más causaba expectativa en esta cuenta era precisamente el aspecto seguridad. Claro, Era, y como creo que yo lo he mencionado en otros programas, pero yo creo que aquí hay un problema de diagnóstico también, porque en el fondo es como decir, mira, para evitar el robo de los autos, vamos a prohibir la venta de autos. mm, Porque en el fondo dicen, vamos a retirar todas las armas. Entonces, claro, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a desarmar a las personas que tienen legalmente un arma, las va a desarmar completamente. Por lo tanto, ¿quiénes van a tener las armas? los que Los tienen delincuentes, ilegal, pues, los delincuentes, claro. que trafican, que lo consiguen de otra forma. Lo encuentro muy peligroso eso. Y lo encuentro que es un atentado absolutamente a la libertad de las personas, porque todos tenemos derecho a tener algún grado de protección de alguna manera. Y para eso existen leyes que regulan, ¿no es cierto?, cómo uno puede adquirir armas. La Cualquier persona tenencia no puede adquirir responsable, armas. claro. Entonces el diagnóstico está malo. Y en segundo lugar, yo creo que la gente, es mi apreciación, que para solucionar problemas de seguridad se necesita liderazgo y se necesita coraje. No se puede, o sea, yo creo en el diálogo. ¿Ah? Absolutamente creo en el diálogo, pero nunca un conflicto bélico o armado se ha solucionado con un diálogo. Ahí hace falta una determinación. Claro, el diálogo siempre viene después, cuando ya se han tomado todas las medidas, ¿ya? Sí. Y eso fue lo que pasó en Colombia. Cuando llegó el diálogo? Cuando el Estado colombiano había derrotado a los guerrilleros. Ese fue el único momento en que se pudo producir un diálogo, ¿ya? Y ahí fue un poco la solución. Entonces, yo creo que aquí, por lo menos en el ámbito que más uno esperaba, que eran los aspectos de seguridad, no me parece a mí que hayan habido un camino claro, una ruta certera para superar el problema, que es lo que tenemos. Claro, claro, claro. Y eso es algo sumamente concreto y que va más allá de lo que son la macrozona sur o las problemáticas en el norte, sino que lo estamos viendo día a día en las urbes, ya, en las ciudades, ya es cosa de ver todo lo asociado al narcotráfico que uno ve acá, por ejemplo, en Viña del Mar, ya en Valparaíso. Ya, vemos que de una reforma hay elementos que son muy, por ejemplo, en el sur, que sabemos que hay una situación de terrorismo claramente, pero la delincuencia, hablemos normal o tradicional,
ya de una reforma no se ve afectada. Hay que pensar que hace unos días atrás se había a Valparaíso dotado con mayor número de carabineros, y esos carabineros ya se iban a retornar a sus comunas de origen. Entonces también hay un proceso que se debe abordar, yo diría, con una integralidad mucho mayor. Y entiendo y también entendiendo que efectivamente siempre el diálogo debe ser una herramienta de estar presente. Hay procesos que no se resuelven solo con diálogo, ya hay acciones que hay que hacer, y ahí también la justicia a través de sus tribunales debe ejercer su labor, que obviamente genere la protección a todos los ciudadanos cuando obviamente alguien vulnera la ley. Y darle las herramientas, darle el apoyo, darle el respaldo a las policías, porque antiguamente, ¿no es cierto?, hace muchos años atrás, el Chile que nosotros conocimos, los delincuentes a veces se superaban los problemas de delincuencia con mayor presencia policial o con su captura, pero ahora los delincuentes andan tremendamente armados y son violentos. O sea, ellos no se conforman con huir, ya no huyen, sino que ahora enfrentan. Entonces, creo yo que hay un camino que está complicado, porque yo no veo la fuerza de voluntad, el coraje político para enfrentar una situación como la que está viviendo Chile, con medidas concretas y que vayan a alcanzar algún grado de solución. Me Bueno, parece que sí, estamos les cuento, llegando. nos quedamos sin tiempo ya. Así que yo me voy despidiendo, los invito a que, bueno, continuemos esto el próximo miércoles, que realmente vamos a tener para largo con todas estas nuevas propuestas. Veremos a ver qué concreciones hay. Yo me despido, les deseo a todos excelente resto de semana y a seguir cuidándose. Bueno, saludar a todos también y a todos los auditores, que tengan una muy buena semana, que se protejan del frío. Ya aparentemente se anuncian lluvias, así que también a protegerse. Sabemos que a veces lamentablemente llueve de manera importante, lo cual es bienvenido, pero también genera un sinnúmero de estragos, así que a tomar todas las precauciones en esta ola de frío y las posibles lluvias. Bueno, Neil, bueno, George, a nuestros auditores también me despido. Un gusto haber conversado un miércoles más. Seguramente el próximo miércoles vamos a tener un análisis un poquito más detallado o reacciones referente a la cuenta presidencial. Así que muchas gracias y bienvenida a la lluvia. Gracias. Que les vaya Chau, bien. chau. Cuídense. Chau. Bye.